Viernes, 13 de diciembre de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 8. Registro digital, 202-9735. Tipo, jurisprudencia. Solicitud de ejecución de laudo o sentencia laboral. No actualiza la causa de improcedencia del amparo directo por consentimiento del acto reclamado. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si la solicitud de ejecución de laudo o sentencia por parte de la persona trabajadora constituye una manifestación de voluntad que entrañe su consentimiento para efectos de la procedencia del amparo directo. Criterio jurídico. La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que la solicitud de ejecución de laudo o sentencia laboral no se traduce en la manifestación de voluntad que actualice la causa de improcedencia del amparo directo por consentimiento del acto reclamado. Justificación. La manifestación de voluntad que entrañe el consentimiento del acto reclamado a que se refiere la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción 13, de la Ley de Amparo, exige que exista conformidad con ese acto en su totalidad, sin que dé lugar a dudas sobre el conocimiento de los efectos de la declaración que se haya exteriorizado libre y espontáneamente con arreglo al acto o ley de que se trate. La sola petición para que se ejecute el laudo o sentencia no implica que la persona trabajadora renuncie a la posibilidad de impugnar en amparo directo resoluciones en las que no se le dio la razón, o no se falló en los términos en que lo solicitó. Segunda sala. 2 de 8. Registro digital, 202-9714. Tipo, aislada. Competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra una orden de aprehensión, cuando las autoridades ejecutoras niegan el acto, pero no así la ordenadora. Se surte en favor del juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde ésta reside. Interrupción de la jurisprudencia 13, p.a. J/1, décima. Hechos. La parte quejosa reclamó la orden de aprehensión librada en su contra, y señaló como responsables a una autoridad ordenadora y 2 ejecutoras con diversas residencias. La demanda la radicó el juez de distrito con competencia en el lugar del domicilio de una de las ejecutoras que era el mismo del quejoso, pero se declaró incompetente, porque éstas negaron el acto reclamado. Incluso la que se ubicaba en el lugar en donde ejercía su competencia y sin que el quejoso desvirtuara dicha negativa. El acto reclamado solo fue aceptado por la autoridad ordenadora, ubicada en una ciudad distinta, razón por la cual remitió el asunto a la persona juzgadora competente de ese distrito. El juzgado declinado no aceptó la competencia, al estimar que corresponde al que previno, pues aun cuando no se cuenta con una autoridad ejecutora con sede en el lugar de su residencia, la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que su domicilio se ubicaba en la circunscripción territorial del declinante, aunado a que una autoridad ejecutora tenía jurisdicción en toda la República Mexicana. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la competencia por territorio para conocer del amparo indirecto contra una orden de aprehensión, cuando las autoridades ejecutoras niegan el acto, no así la ordenadora, se surte en favor del juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde esta última reside, al no existir la posibilidad de ejecución en más de un distrito. Justificación. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 1/95, que dio origen a las tesis de jurisprudencia P/J. 8/2001 y P/J. 9/2001, reconoció la importancia que juegan las autoridades ejecutoras para fijar la competencia del juez de distrito. Sostuvo que el sentido negativo de su informe con justificación sería un factor determinante para que la persona juzgadora cuya residencia compartiera con la responsable, se declarara legalmente incompetente. Adoptando esa postura para la fase del procedimiento en la que se completó el desahogo de la audiencia constitucional, donde el quejoso tuvo la oportunidad de desvirtuar los informes con justificación de las autoridades responsables ejecutoras que negaron el acto, sin que lo hiciera. Resolviendo con base en el artículo 36 de la abrogada Ley de Amparo, de contenido similar al del artículo 37 vigente, que incluye el nuevo supuesto de ejecución en grado de posibilidad. En ese sentido, tratándose de demandas en las que la persona quejosa señala como acto reclamado la orden de aprehensión librada en su contra,
así como autoridades ejecutoras con residencia en distintas demarcaciones territoriales y en el lugar que corresponde a la circunscripción del juez de distrito ante quien se promueve, pero niegan el acto. Sin que se desvirtúe su negativa en la audiencia constitucional, deberá entenderse que la posibilidad de ejecución en distintos distritos ya no subsiste. Si no hay otro elemento cierto y objetivo que sirva para concluir que el acto se ejecutará en otro ámbito territorial y no donde se emitió la orden de aprehensión. Sin que baste la sola manifestación del quejoso de eventual ejecución o el domicilio señalado en su demanda. En estos casos, debe conocer del procedimiento constitucional, conforme a la regla prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo. El juez de distrito con jurisdicción en el lugar donde radica la autoridad ordenadora, pues entenderá que es en ese sitio donde el acto deberá tener ejecución. En consecuencia, con fundamento en el artículo 228 de la Ley de Amparo, se interrumpe la jurisprudencia 13, p.a. J/1, décima, de título y subtítulo. Competencia para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra una orden de aprehensión que puede ejecutarse en el distrito donde se ubica el domicilio particular del quejoso o en el del lugar donde éste se encuentre. Corresponde a cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención. Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del 13º Circuito. 3 de 8. Registro Digital, 202-9721. Tipo, aislada. Improcedencia del amparo indirecto por falta de interés jurídico. Se actualiza cuando, quien se ostenta como tercera extraña a un juicio reivindicatorio presenta, para acreditarlo, copia certificada por notario público de un contrato de arrendamiento celebrado con la demandada. Si existe evidencia de que intervino en el procedimiento de origen y manifestó que ésta habita el inmueble sujeto a controversia. Hechos. Se promovió amparo indirecto contra la falta de emplazamiento a un juicio reivindicatorio por quien se ostentó como persona tercera extraña. Con base en la copia certificada por notario público del contrato de arrendamiento suscrito con la demandada en dicho procedimiento. El órgano jurisdiccional consideró actualizado ese carácter, pero sostuvo que no probó la existencia de un título que generara el derecho de propiedad sobre el bien inmueble que defendía ni la afectación de la propiedad. Por no ser de fecha cierta y no cumplir con diversas formalidades, de ahí que sobreseyó en el juicio al considerar actualizada la causal de improcedencia por falta de interés jurídico, prevista en el artículo 61. Fracción 12, en relación con los diversos quinto, fracción y, de la Ley de Amparo y 107, fracción y, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que se actualiza la improcedencia del amparo indirecto, cuando quien se ostenta como tercera extraña a un juicio reivindicatorio presenta, para acreditar su interés jurídico, copia certificada por notario público de un contrato de arrendamiento celebrado con la demandada. Si existe evidencia de que intervino en el procedimiento de origen y manifestó que ésta habita el inmueble sujeto a controversia. Justificación. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1A/J. 21/2010 estableció que cuando en el amparo se presente copia certificada por fedatario público de un documento privado que contiene un acto traslativo de dominio, debe considerarse de fecha cierta. Por lo que resulta suficiente para tener por colmado el interés jurídico. Sin embargo, si de auto se advierte que la quejosa intervino en el juicio de origen, al mencionar en una diligencia de notificación que la persona con quien suscribió el contrato privado de arrendamiento que en copia certificada presentó para acreditar su interés jurídico en el amparo, habita el inmueble sujeto a controversia. Esa circunstancia genera incertidumbre respecto a que tuviera la posesión material del bien desde la fecha establecida en el contrato, toda vez que el valor de la certificación se neutraliza. Ante esa circunstancia, a fin de que la quejosa acredite fehacientemente que posee el bien desde la fecha señalada en el contrato, debe robustecerlo con otro medio de convicción, como la testimonial. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 4 de 8. Registro Digital, 202-9722. Tipo, aislada. Interés superior de la niñez. Obliga a los órganos de amparo a examinar oficiosamente todas las cuestiones que puedan afectar directa o indirectamente los derechos de las personas menores de edad, aun cuando no sean parte en el juicio. Hechos.
En un juicio de divorcio se fijó la guarda y custodia de dos personas menores de edad en favor de su madre, derivado de que una de estas realizó actos sexuales a la otra. El padre solicitó el cambio de guarda y custodia de una de estas, agresora, a su favor, lo cual se le autorizó provisionalmente en segunda instancia. Se requirió a la madre para que en el término de 24 horas siguientes a su notificación hiciera la entrega de la persona menor de edad, pero nada se dijo de la otra, víctima del abuso. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el principio del interés superior de la niñez obliga a los órganos de amparo a examinar oficiosamente todas las cuestiones que puedan afectar directa o indirectamente los derechos de las personas menores de edad, aun cuando no sean parte en el juicio. Justificación. La obligación jurídica contenida en el artículo 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño de adoptar el interés superior de la niñez se aplica a todas las decisiones y medidas que afectan directa o indirectamente a niñas, niños o adolescentes. Si en amparo se advierten cuestiones que no forman parte de la litis, pero cuyo conocimiento y pronunciamiento es esencial para tutelar el interés superior de una persona menor de edad, ante el riesgo o peligro de afectación que la sentencia le depararía directa o indirectamente, deben examinarse de oficio esas cuestiones indirectas a fin de que se consideren en la decisión jurisdiccional. Es decir, se autoriza ir más allá de lo planteado al tribunal en razón del interés superior de la niñez. Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Cuarta Región, con residencia en Jalapa, Veracruz de Ignacio de la Llave. 5 de 8. Registro digital, 202-9733. Tipo, aislada. Revisión adhesiva en amparo indirecto. Cuando estén involucrados derechos de personas menores de edad, pueden plantearse argumentos dirigidos a obtener un mayor beneficio. A pesar de no interponerse la revisión principal contra la concesión del amparo por vicios de procedimiento. Hechos, un progenitor no custodio solicitó el depósito judicial de su hija menor de edad a favor de su hermana, bajo el argumento de que la niña estaba en riesgo por los descuidos y abandonos de la progenitora custodia. Una vez realizada la diligencia para cerciorarse de su necesidad, el juzgado de primera instancia determinó procedente la medida. La progenitora interpuso recurso de reclamación y el juzgado citado lo determinó infundado. La progenitora promovió juicio de amparo indirecto, el cual le fue concedido porque existieron violaciones procesales. El progenitor interpuso recurso de revisión al que se adhirió la progenitora, quien planteó argumentos relacionados con el fondo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito considera que cuando en juicio de amparo indirecto se involucran derechos de una persona menor de edad es válido plantear argumentos dirigidos a buscar un mayor beneficio en la revisión adhesiva. Aun cuando no se interpuso la revisión principal contra la sentencia que concedió el amparo por vicios de procedimiento. Justificación. Esta excepción consolida al juicio de amparo como un recurso judicial efectivo en la reparación de las violaciones a derechos humanos. Al depurarse los formalismos asociados con la revisión adhesiva y actualizar su alcance en función de las exigencias del principio pro fondo, protegido por el artículo 17 constitucional. Con ello se apuntala a una concepción material del principio de igualdad que abandona una visión formal de las cargas procesales y es congruente con las obligaciones derivadas del deber de protección reforzada de las niñas, niños y adolescentes. Por tanto, aunque la parte que obtuvo sentencia favorable por vicios de forma o procedimiento no opte por recurrirla, es factible que se adhiera a la revisión principal interpuesta por su contraparte a fin de exponer argumentos que busquen un mayor beneficio para la persona menor de edad como los relacionados con vicios de fondo. Esto permitirá al órgano jurisdiccional revisor contar con mayores elementos para resolver el recurso acorde al interés superior de la persona menor de edad. Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 6 de 8. Registro digital, 202-9737. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en amparo indirecto. Procede cuando se advierta fractura o división familiar que implique discriminación indirecta. Hechos, una persona con estado de salud delicado, por su propio derecho y en representación de su hijo menor de edad reclamó en amparo indirecto el cambio de adscripción aduanal de su concubina. Al estimar que viola el interés superior de la niñez, los derechos a la familia, a la salud y a la unidad familiar.
pues deja al niño en estado de indefensión ante la imposibilidad del quejoso y de la madre de brindarle los cuidados necesarios que garanticen su desarrollo integral, al tener esta la obligación de trasladarse a sus labores a otra ciudad. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la queja deficiente en amparo indirecto, cuando se advierta fractura o división familiar que implique discriminación indirecta. Justificación. Conforme a los artículos 1 y 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la doctrina jurisprudencial en relación con juzgar con perspectiva de género, la autoridad judicial no debe colocarse como extraño frente a casos en los que, aun cuando la persona que integró una familia y que, ante su fractura, se encuentra inmersa en un procedimiento y aparente y formalmente esté en una situación de igualdad procesal, en los hechos se traduzca en una desigualdad. Lo que se conoce como discriminación indirecta. En esos casos en la ley se reconocen facultades a los órganos jurisdiccionales para intervenir, incluso de oficio, en las controversias suscitadas, para decretar las medidas precautorias tendentes a preservar a la familia y a la protección de sus miembros si se les impone la obligación de suplir la deficiencia de los planteamientos de derecho. En esas controversias el interés social comprometido impone la necesidad de hacer prevalecer los poderes del juez sobre las facultades demostrativas de las partes. Por ello, aun cuando las personas involucradas no lo pidan expresamente, basta que se advierta que puede existir una situación de violencia o vulnerabilidad originada por el género, que obstaculice la impartición de justicia de manera completa y en condiciones de igualdad, para que surja la obligación de acudir a este método para resolver la controversia y suplir la queja deficiente. Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 7 de 8. Registro Digital, 202-9738. Tipo, aislada. Suplencia de la queja deficiente en amparo indirecto. Procede en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Hechos. La Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas emitió una resolución en la cual estableció medidas de reparación del daño en favor de 2 personas víctimas de violaciones a derechos humanos, quienes reclamaron en amparo indirecto sus alcances respecto de la medida de restitución. En suplencia de la queja deficiente se analizó la medida de compensación en relación con el daño moral y la pérdida de oportunidades de lucro cesante y se les concedió la protección constitucional. En el recurso de revisión la autoridad argumentó que debió cumplirse con el principio de congruencia y resolverse únicamente lo reclamado por las personas quejosas. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que procede suplir la queja deficiente en el juicio de amparo indirecto en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Justificación. Si bien es cierto que la ley de amparo no prevé la obligación de suplir la queja deficiente en el amparo instado por las víctimas de violaciones a derechos humanos, porque su artículo 79, fracción 3, inciso B, la condiciona únicamente a la materia penal, esto es, a la víctima de un delito ordinario, también lo es que al resolver la contradicción de tesis 163/2012. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que de la labor jurisdiccional cotidiana y de las diversas reformas constitucionales y legales deriva que el derecho es un instrumento evolutivo que no puede permanecer estático ante los cambios de la sociedad, de manera que el significado de justicia, en su acepción elemental de dar a cada quien lo que le pertenece, debe ser moldeado de tal forma que permita aplicar el derecho, no en sentido estricto, sino con un enfoque integral e incluyente acorde con los tiempos que se viven. De la interpretación sistemática y progresiva de los artículos 1, 2 y 3 párrafos, 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 79, fracción 3, inciso B, y último párrafo, de la Ley de Amparo y 10 de la Ley General de Víctimas. Se concluye que en amparo procede suplir la queja deficiente en favor de las víctimas de violaciones a derechos humanos. Ello, porque si el segundo párrafo del artículo 1 constitucional comprende por igual los derechos establecidos en las normas de carácter secundario, y lo previsto en la referida Ley General coincide con los derechos fundamentales de acceso a la justicia, a la igualdad, a la no discriminación y a la tutela judicial efectiva. Cuando la víctima de violación a derechos humanos promueve amparo también podrá aplicársele ese beneficio en su favor, lo cual, además, consolida el fin primordial del amparo como medio de control constitucional, esto es, la búsqueda de la justicia. Primer Tribunal Colegiado del 15º Circuito. 8 de 8.
Registro digital, 202-9713. Tipo, jurisprudencia. Competencia para calificar el cumplimiento de una ejecutoria de amparo directo. Corresponde al tribunal colegiado de circuito que la dictó. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes se declararon incompetentes, por razón de territorio, para conocer del cumplimiento a una ejecutoria de amparo. Mientras que uno determinó carecer de competencia porque a pesar de ser el órgano que otorgó la protección constitucional, la autoridad responsable había sido suprimida y sustituida por una diversa sobre la cual no ejercía jurisdicción territorial, el otro sostuvo que, con independencia de la extinción de la autoridad responsable, el propio tribunal que había emitido la ejecutoria era competente para calificar su cumplimiento, ya que el acuerdo de supresión de la autoridad responsable no modificó la competencia de los tribunales colegiados de circuito, aunado a que se trata de una cuestión de orden público que correspondía verificar a quienes las dictaban. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México, determina que corresponde calificar el cumplimiento de una ejecutoria de amparo al tribunal colegiado de circuito que concedió la protección constitucional, con independencia de que la autoridad responsable sea sustituida posteriormente por otra, con residencia en diverso circuito. Justificación, en la jurisprudencia PR, ETCS. J/1K, 11ª, de rubro, conflicto competencial por razón de territorio entre tribunales colegiados de circuito. El conocimiento previo derivado de haber resuelto un juicio de amparo directo, constituye una excepción a la regla general establecida en el artículo 34, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. Siempre que se trate del mismo juicio de origen, este Pleno Regional determinó que en los juicios de amparo directo en que se señale como acto reclamado un laudo emitido en cumplimiento a una anterior ejecutoria de amparo, debe declararse legalmente competente, por razón de territorio, al tribunal colegiado de circuito que tuvo conocimiento del asunto, independientemente que el ulterior laudo reclamado haya sido emitido por una autoridad responsable distinta a la primigenia, y cuya residencia se ubique en un territorio diferente a aquel en que ese tribunal colegiado ejerza su jurisdicción. De acuerdo a ello, es dable sostener que dicha competencia es para todos los juicios de amparo que deriven de un mismo sumario laboral, en los que corresponderá al tribunal colegiado de circuito que conoció desde un principio del asunto, vigilar el cumplimiento cabal de todas las ejecutorias de amparo que se lleguen a emitir. Al ser una cuestión de orden público cuyo estudio debe efectuarse de oficio, con fundamento en los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo. Esto, porque resulta necesario aprovechar el conocimiento adquirido con anterioridad, para evitar el dictado de decisiones contradictorias y salvaguardar los derechos fundamentales reconocidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e impartir justicia con celeridad. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México.